En el episodio de esta noche nos adentramos en tres historias estremecedoras de toda Asia, susurradas en la oscuridad, cada una cargando ese tipo de miedo que permanece mucho después de haber sido contada. La primera nos lleva a las calles de Filipinas, donde un solo tramo de carretera ha aterrorizado a generaciones de conductores. Los locales la evitan después de medianoche. Los taxistas rechazan carreras que los lleven allí. Y quienes se arriesgan, a menudo nunca vuelven a hablar de lo que vieron. Este lugar es Ballet Drive, una carretera estrecha en Quezon City, bordeada por árboles antiguos cuyas ramas retorcidas tapan el cielo. A la luz del día parece normal, pero de noche el silencio se vuelve pesado. Los faros cortan las sombras solo para revelar más oscuridad adelante. Y entonces, sin aviso, ella aparece, la dama de blanco. Una figura vestida de blanco, con el cabello negro y largo cubriéndole el rostro. Su presencia súbita e imposible. Algunos dicen que se queda al borde del camino levantando la mano para pedir un aventón. Otros murmuran que aparece dentro del coche mismo, callada en el asiento trasero, mirando a través del conductor como si no existiera. Para cuando alguien se atreve a mirar por segunda vez, ya ha desaparecido, pero no antes de dejar una sola y pavorosa verdad. Una vez que la ves, la noche nunca vuelve a sentirse segura. La historia comienza con un hombre que nunca pensó mucho en los cuentos de fantasmas. Se llamaba Ernesto, un taxista de unos 40 y tantos que llevaba casi 2 décadas trabajando las calles de Quezon City. Había escuchado todos los rumores sobre Ballet Drive, los que otros conductores susurraban entre cigarrillos en la terminal. Hablaban de la dama de blanco, bajando la voz como si pronunciar su nombre fuera tentar a la suerte. Ernesto siempre se reía. Para él, eran historias para mantener a raya a los conductores jóvenes, una forma de pasar la noche cuando las carreras escaseaban. Pero una tarde su turno se alargó. Había pasado la mayor parte del día atascado en tráfico pesado, agotado e irritable, y decidió tomar una carrera nocturna para recuperar el tiempo perdido. El pasajero era callado, un hombre que dio solo la dirección y nada más. Cuando Ernesto vio la ruta se le apretó el estómago. Pasaba directamente por Ballet Drive. Pensó en negarse, pero el hombre ya se había acomodado en el asiento trasero, así que lo dejó pasar. Carreteras son carreteras. Los fantasmas no existen. A medida que el taxi se acercaba a la calle infame, la ciudad alrededor empezó a diluirse. El ruido de los jeepneys y triciclos se desvaneció en un murmullo más suave. El aire parecía más fresco allí, cargado con el tenue olor de tierra húmeda. Altos árboles balete flanqueaban ambos lados de la carretera estrecha, sus raíces retorciéndose en el suelo como dedos esqueléticos. Las ramas se arqueaban arriba, tejiéndose para bloquear gran parte de la luz de la luna, dejando solo delgados hilos de plata pálida sobre el asfalto. Ernesto apretó el volante. Los faros del coche empujaban contra la penumbra, pero siempre parecía más oscuro a unos metros por delante, como si las sombras mismas se movieran para tragarse la luz. Miró por el retrovisor a su pasajero, pero el hombre iba en silencio, el rostro vuelto hacia la ventana. Era casi como si evitara deliberadamente el contacto visual, como si él también sintiera el peso del lugar. Ernesto se obligó a concentrarse. Era solo otro viaje, otro pasajero, otra calle. Y sin embargo, algo le roía por dentro. Notó que el motor sonaba más fuerte de lo habitual, cada traqueteo y zumbido amplificado en el silencio. Notó la ausencia de otros autos, aunque normalmente esa zona era concurrida. Incluso los grillos habían callado, como si la noche contuviera la respiración. El objetivo era simple: atravesar, dejar al pasajero y meter algunos pesos más en el bolsillo. Pero con cada metro que el taxi se adentraba en Ballet Drive, Ernesto sentía crecer una extraña inquietud en el pecho. No eran solo nervios, era la sensación de ser observado, como si ojos invisibles siguieran cada giro de sus ruedas. Los locales decían que la dama de blanco era el fantasma de una mujer que murió en esa misma carretera. Algunos afirmaban que fue un accidente, otros juraban que fue algo mucho peor, una vida tomada con violencia, su espíritu sin descanso. Ernesto nunca creyó nada de eso, pero mientras las ramas del balete susurraban arriba y las sombras se alargaban sobre el pavimento, esos relatos dejaron de parecerle tan lejanos. Se repetía su propósito. La noche no era para perseguir fantasmas, era para terminar una carrera. Un conductor como él no tenía el lujo de la superstición. Cada peso contaba, cada carrera contaba, pero aún así, los vellos de la nuca se le erizaron, como cargados de estática. Pensó en los muchos conductores que habían jurado no volver a tomar esa calle. Pensó en las advertencias: nunca mires demasiado al borde del camino. Nunca te detengas si alguien te hace señas. Nunca confíes en el silencio cuando se vuelve demasiado profundo. Y sin embargo, allí estaba, atrapado en el corazón mismo,
los faros cortando la oscuridad sofocante. Miró el reloj del tablero, pasada la medianoche. La peor hora, la hora en la que, según todas las historias, más a menudo se la ve. Pisó un poco más el acelerador, queriendo dejar la calle atrás, queriendo que se aligerara el peso en su pecho, pero la vía parecía más larga de lo usual, estirándose de forma antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Las ramas se cernían enmarañadas como las costillas de una bestia antigua. Cada reflejo en el parabrisas se retorcía en formas extrañas. Y siempre, la sensación de ojos en la oscuridad, observando, esperando. Para Ernesto debía ser un trayecto simple, dejar al pasajero, terminar el turno y volver con su esposa e hija, pero cuanto más profundo. Entraba en Ballet Drive, más sentía que algo lo estaba guiando allí a propósito, como si la noche lo hubiera elegido, como si su pasajero, silencioso e inescrutable, fuera solo parte de un plan mayor, y pronto, el silencio se rompería. Ernesto casi había logrado convencerse de que no pasaba nada. La calle estaba callada. Sí, antinaturalmente, pero quizá era solo el cansancio. Estaba acostumbrado a turnos largos, a conducir hasta que le ardían los ojos. Y no era raro sentirse extraño cuando las calles se vacían pasada la medianoche. Se dijo todo eso mientras el taxi avanzaba, los neumáticos zumbando suave sobre el asfalto. Entonces algo titiló en sus faros. Fue rápido, en el borde de la visión, como un destello de tela pálida entre las raíces de los árboles. Ernesto se tensó, inclinándose sobre el volante. Redujo la velocidad instintivamente, entrecerrando los ojos hacia las sombras de adelante. Por un segundo, creyó ver a alguien en la orilla. Una figura muy quieta bajo el dosel de ramas. Parpadeó y el espacio estaba vacío. Soltó una risa temblorosa, negando con la cabeza. Solo un truco de luz, nada más. Sus nervios jugando en su contra. Miró al retrovisor medio esperando ver a su pasajero observándolo, pero el hombre seguía vuelto hacia la ventana, el rostro oculto en sombras. Ernesto carraspeó. «Noche larga, ¿eh?», dijo, su voz sonando demasiado alta dentro del taxi. No hubo respuesta. El pasajero no se movió. Ni un asentimiento, ni un gruñido. Ernesto intentó restarle importancia, pero el silencio del hombre le roía. La mayoría de pasajeros decían al menos una palabra, incluso cansados. Ese silencio parecía deliberado, como si tratara de no llamar la atención. La carretera se estiraba, el aire dentro del taxi se sentía más frío ahora. Aunque Ernesto no había tocado el aire acondicionado, se frotó el brazo distraído mirando otra vez la orilla. Fue entonces cuando la vio. Estaba de pie a pocos metros, justo al borde del asfalto. Una mujer, inmóvil, su figura desdibujada por los haces de luz. Vestía de blanco, la tela suelta y fluida, el cabello cayéndole más allá de los hombros. Por un instante el corazón de Ernesto dio un vuelco. De verdad había alguien. Una mujer, sola en plena noche, de pie junto a la carretera. Redujo el taxi casi a paso de hombre, el instinto diciéndole que se detuviera. Quizá necesitaba ayuda, quizá estaba perdida. Las historias de Ballet Drive le cruzaron la mente, advertencias sobre una mujer de blanco, pero Ernesto las apartó. No era un niño al que espantaran cuentos viejos. Era conductor, y un conductor no ignora a alguien varado a esas horas. Pero a medida que el taxi se acercaba, ocurrió algo extraño. La mujer no se movió, no levantó la mano, no dio un paso, ni siquiera se estremeció ante los faros acercándose. Solo se quedó allí, la cabeza levemente inclinada, el cabello ocultándole el rostro. Ernesto frenó casi por completo. El aire dentro del taxi se espesó. El reloj del tablero marcó las 12:20, y entonces, en un parpadeo, desapareció. Ernesto soltó un grito ahogado, pisando el freno. Las llantas chirriaron, el coche dio un tirón, y el pasajero en el asiento trasero se movió pero no dijo nada. A Ernesto le temblaban las manos en el volante. Miró el borde vacío de la carretera, su aliento empañando el parabrisas. Allí había una mujer, estaba seguro. Había visto su vestido, su cabello, el contorno de su figura. Las personas no desaparecen así. El pulso le retumbaba en los oídos. Echó una ojeada al retrovisor buscando consuelo en el pasajero, pero el rostro del hombre seguía oculto, obstinadamente vuelto hacia el vidrio. Era como si no se hubiera dado cuenta de nada. O peor, como si se negara a reconocerlo. Ernesto presionó una mano contra el pecho, intentando calmar el corazón. Quizá era el agotamiento, quizá su mente le jugaba trucos. Pero el frío en el aire decía otra cosa. El silencio apretando las ventanas decía otra cosa. Y en el fondo, Ernesto lo sabía. Acababa de ver la primera señal. Pisó suavemente el acelerador
empujando el taxi hacia adelante. La carretera seguía vacía, pero cada sombra parecía más honda, cada destello más sospechoso. No dejaba de mirar el espejo lateral, convencido de que reaparecería. Una vez que la veías, decían las historias, no te soltaba tan fácil. El pasajero por fin se movió, inclinándose un poco hacia adelante. A Ernesto se le apretó el pecho. Al fin, una palabra, quizá una pregunta, algo de consuelo, pero el hombre solo murmuró una frase, con voz baja y plana. Siga conduciendo. Ernesto tragó en seco, la garganta reseca. Asintió rápido, aunque no estaba seguro de que el hombre pudiera ver el gesto. Apretó más el volante. El taxi siguió, más adentro en la oscuridad, más adentro en el silencio. El primer vistazo había bastado para desestabilizarlo, pero Ernesto no sabía que era solo el comienzo. La dama de blanco no había terminado con él. Ernesto siguió conduciendo, los nudillos blancos sobre el volante, la respiración corta e irregular. El silencio en el taxi se había vuelto insoportable, cada segundo estirándose más que el anterior. Se dijo que no mirara los espejos, que no mirara a la orilla, que no pensara en lo que había visto, pero la mente es terca. Cuanto más intentaba no pensar en la mujer, más claro recordaba su imagen, el vestido pálido, la cabeza inclinada, el cabello ocultándole el rostro, y la forma en que desapareció, no apartándose ni deslizándose en la oscuridad, sino simplemente dejando de existir, como si nunca hubiera estado allí. La carretera se estrechó mientras los valetes se espesaban arriba, sus raíces saliendo del suelo como serpientes antiguas. Los faros de Ernesto peinaban el enredo de sombras, y entonces lo vio otra vez. Algo se movió a la derecha, rápido y afilado, como el aleteo de una tela. Sus ojos buscaron, pero no había nada. Apretó el volante, forzando la vista al centro. Entonces llegó el sonido, al principio leve, tan leve que pensó que era el crujido de la suspensión, pero creció, un suave golpecito contra el vidrio, como uñas rozando la ventanilla. Ernesto se congeló, el corazón desbocado. El sonido venía de la ventana del pasajero, a unos centímetros del hombre silencioso. Se atrevió a mirar por el retrovisor. El pasajero seguía vuelto, pero esta vez Ernesto notó algo nuevo. El reflejo del hombre en el cristal se veía mal. El brillo de los faros debía iluminarle el rostro, pero no lo hacía. El reflejo era turbio, distorsionado, como si algo invisible difuminara los rasgos. Ernesto parpadeó, se frotó los ojos, miró de nuevo. Seguía mal, seguía distorsionado. El golpeteo creció, 3 golpes nítidos contra el vidrio, como exigiendo entrar. Ernesto tragó saliva, las palmas cubiertas de sudor. Abrió la boca para hablar, para preguntar si el pasajero también lo oía, pero antes de que pudiera, el hombre al fin se movió. Se inclinó más hacia la ventana, su aliento empañando el cristal, y susurró algo que Ernesto no pudo entender. El golpeteo cesó al instante. El silencio que siguió fue peor. Ernesto sintió un escalofrío subirle por la espalda, la nuca cosquilleando como si alguien estuviera de pie justo detrás. Miró otra vez el espejo, y el corazón casi se le paró. Por una fracción de segundo creyó ver otra figura en el asiento trasero, una forma pálida, sentada junto a su pasajero. Pero al parpadear, el asiento volvía a estar vacío. Apretó el acelerador, desesperado por dejar atrás esa calle. Pero la vía parecía interminable, estirándose sin fin, cada referencia devorada por los árboles. Su sentido de orientación fallaba. Era como si condujera en círculos, atrapado en el mismo parche de oscuridad. Luego llegó el olor, una dulzura tenue, como flores abandonadas demasiado tiempo en agua estancada. Llenó el taxi con rapidez, empalagosa y pesada, dándole arcadas. Ernesto tosió e intentó bajar la ventana, pero los controles no respondían. Golpeó el botón una y otra vez, pero el vidrio no bajó. El aire dentro se volvió denso, la pestilencia dulzona apretándole los pulmones. El pasajero habló de nuevo, voz plana, casi desprendida. No la mires. La cabeza de Ernesto saltó al espejo antes de que pudiera evitarlo, y fue entonces cuando la vio. Estaba en el asiento trasero, no en la orilla, no fuera del coche, sino sentada justo detrás de él, el rostro aún oculto por la cortina de cabello, el vestido blanco brillando tenuemente en la oscuridad. No se movía, no respiraba, solo miraba al frente, la cabeza levemente inclinada como escuchando. Todo el cuerpo de Ernesto se heló, quiso clavar los frenos, abrir la puerta y huir, pero el cuerpo no le obedeció. Estaba congelado, manos clavadas al volante, ojos desmesurados por el terror. El olor se intensificó, envolviéndolo, sofocándolo. El pasajero, por fin, giró la cabeza lo suficiente para que Ernesto viera el perfil de su rostro. Su expresión era inescrutable, pero sus palabras fueron tajantes. Conduzca. Si se detiene, se queda.
El pecho de Ernesto subía y bajaba mientras obedecía, pisando el pedal, el taxi dando un tirón. No se atrevió a mirar el espejo otra vez, pero podía sentirla allí. El peso de su presencia le presionaba los hombros, cada vello del cuerpo erizado. La dama de blanco de Ballet Drive ya no era un cuento, estaba allí, dentro del taxi, y no lo soltaba. Y Ernesto sabía, con una certeza hundida, que aquello era solo el comienzo de los horrores de la noche. El pulso de Ernesto golpeaba tan fuerte en su pecho que pensó que se le partirían las costillas. El taxi rugía hacia adelante, el motor quejándose bajo su pie desesperado, pero por mucho que avanzara, la carretera seguía igual. Oscura, angosta, bordeada por esos valetes nudosos cuyas raíces parecían huesos retorcidos saliendo de la tierra. El tiempo mismo parecía roto, conducía desde lo que sentían horas, y la calle no terminaba, y siempre, detrás, el peso de su presencia. No necesitaba mirar el espejo para saber que seguía allí. El aire estaba espeso con su olor, dulce y podrido a la vez, como flores brotando de una tumba. Cada vez que Ernesto inspiraba, la pestilencia le daba arcadas, pero peor que eso era la sensación de su aliento. Era débil, frío, rozándole la nuca como si se inclinara hacia adelante a centímetros de distancia. Intentó hablar, romper el silencio asfixiante. Señor, ¿la ve? La voz le salió quebrada, temblorosa. El pasajero por fin volvió los ojos al espejo, lo justo para que Ernesto viera su brillo en la oscuridad. No haga preguntas, dijo. Solo conduzca. El agarre de Ernesto se apretó hasta dejar los nudillos blancos, pero cuanto más conducía, más imposible era ignorarla. Oía un roce tenue, como tela moviéndose. Una vez, juraría haber sentido el peso de su mano rozando el respaldo. La piel se le erizó. No pudo aguantar más. Lentamente, contra todo instinto, miró el espejo. El rostro de la dama de blanco ya no estaba oculto. Su cabello largo se había apartado lo justo para dejar ver sus facciones. La piel, imposible de pálida, estirada y cuarteada como porcelana. Los ojos, pozos oscuros y hundidos, pero ardiendo con algo de odio sin fin. Los labios, exangües, abiertos en el más leve rastro de sonrisa, y cuando su mirada se encontró con la de Ernesto en el espejo, todo su cuerpo se convulsionó. No fue solo miedo, fue algo más profundo, primario, como si el alma misma se le echara atrás. Volvió la vista a la carretera, jadeando, la visión empañada por lágrimas. Dios me ayude, susurró sin pensarlo. El pasajero se inclinó bruscamente hacia adelante, su tono cortante como una cuchilla. No rece, no le gusta cuando reza. Ernesto se estremeció. Entonces, ¿qué hago? La respuesta del hombre fue escalofriante por su sencillez. Sobreviva. Un sonido llenó el taxi, una respiración baja y rasposa que no era de Ernesto ni del pasajero. Venía de justo detrás. Lenta al principio, luego más rápida, más áspera, hasta llenar el coche entero. El pecho de Ernesto se apretó, cada nervio gritándole que huyera, pero ¿a dónde? Afuera, la calle interminable, el bosque de valetes, demasiado denso. Estaba atrapado. De pronto el retrovisor vibró como si algo invisible lo hubiera golpeado. Ernesto dio un respingo, la mirada saltando hacia arriba. La dama de blanco estaba ahora más cerca, ya no sentada, sino inclinada hacia adelante, su rostro suspendido por encima del hombro del pasajero. Sus ojos oscuros fijos en Ernesto, sin parpadear, la cabeza ladeada en un ángulo antinatural, como estudiándolo como presa. El coche se ladeó peligrosamente mientras Ernesto intentaba controlarlo. El pasajero golpeó el tablero con la mano, gritando: «Concéntrese». Su voz seguía calmada pero con filo de mando, como si supiera exactamente qué era aquello y cómo manejarlo. La respiración de Ernesto se volvió entrecortada, cada vez más superficial. «¿Por qué yo?», alcanzó a decir. «¿Por qué está aquí?». La respuesta del hombre fue casi un susurro. «Porque la vio. Una vez que la ves, no te suelta». A Ernesto se le cayó el estómago. Las manos le temblaban con violencia. La visión se le cerraba. Quería cerrar los ojos, hacer que todo desapareciera, pero el coche lo necesitaba. Si se detenía, si soltaba, ¿qué pasaría? ¿Se lo llevaría? ¿Seguiría existiendo al amanecer? La pestilencia se volvió insoportable, espesa y empalagosa, como si el taxi entero estuviera lleno de flores podridas. Ernesto arcó, los ojos llorosos. Luego llegó el frío. Barrió el coche como una marea, filtrándose en los huesos, entumeciéndole las manos, ralentizando el corazón. Apenas sentía el volante bajo las palmas, y entonces, en medio de todo, su voz. Al principio fue suave, casi tierna, como el susurro de una amante en la oscuridad.
pero pesaba, resonando de forma antinatural en el coche. Llévame a casa. La piel de Ernesto se cubrió de gallina. No podía respirar. La voz volvió, más fuerte ahora, más aguda, llena de rabia. Llévame a casa. El pasajero se volvió totalmente hacia Ernesto, los ojos acerados. No le responda. Ernesto se mordió el labio hasta saborear sangre. Le temblaba el cuerpo, cada instinto gritándole que respondiera, que dijera algo, lo que fuera, para calmarla. Pero se mantuvo callado, castañeteándole los dientes, el sudor corriéndole por la cara. La dama de blanco se movió entonces, no un movimiento humano y lento, sino un tirón súbito. Acercándose en el espejo, sus labios cuarteados se estiraron, revelando dientes demasiado numerosos, demasiado afilados. El sonido de su respiración llenó el taxi, un silbido desgarrado que hacía vibrar el vidrio. Ernesto gritó, la voz en carne viva. ¿Qué? ¿Quieres de mí? Las luces del coche parpadearon con violencia, sumiendo la carretera en oscuridad por una fracción de segundo. Cuando volvieron a encenderse, la dama ya no estaba en el espejo. El silencio fue aplastante. Ernesto sollozaba, el pecho sacudiéndose, aferrado al volante como a un salvavidas. El pasajero se recostó lentamente, el rostro otra vez inescrutable. Ha visto su verdadero rostro, dijo el hombre. Ahora no la olvidará jamás. El mundo de Ernesto se inclinó. No era una leyenda urbana, no era un cuento de fogata, era real. La había visto, la había escuchado, había olido la podredumbre de su presencia, y si el hombre a su lado tenía razón, ella no había terminado. La carretera adelante seguía interminable, las sombras intactas. La perspectiva de Ernesto se hizo añicos. Ya no llevaba a un pasajero por Quezon City, estaba enfrascado en una lucha con algo que no entendía, algo más viejo y hambriento que todo lo que había conocido, y en ese momento un pensamiento lo devoró. Tal vez nunca saldría vivo de Ballet Drive. A Ernesto le temblaban las manos mientras el volante se le resbalaba bajo el sudor. La mente se le deshilachaba, girando en el terror, y aún así el coche avanzaba, como guiado por algo más que él. Quería detenerse, abandonarlo todo, pero las palabras del pasajero le resonaban como una orden grabada a fuego. Si se detiene, se queda. El silencio volvió a apretar, más espeso ahora, casi insoportable. La dama había desaparecido del espejo, pero Ernesto sabía que no se había ido. El aire aún apestaba a ella, el frío aún se le metía en los huesos. Podía sentirla, rondando fuera de vista, esperando. Por fin, Ernesto halló la voz, áspera y temblorosa. ¿Qué es? ¿Por qué está aquí? El pasajero no respondió al principio. Mantuvo la mirada fija en la carretera, la expresión dura. Luego, lentamente habló. No pertenece a una sola historia. Todos la cuentan diferente. Algunos dicen que murió en un accidente aquí, hace décadas. Otros susurran que la atacaron y la dejaron rota al pie de estos árboles. Pero la verdad se detuvo, entornando los ojos como buscando algo en las sombras. La verdad es peor. No es solo una mujer. Es cada alma que se ha perdido en esta carretera. Cada accidente, cada víctima. Todo eso se ha reunido en ella. A Ernesto se le cortó la respiración. ¿Todas? ¿Quiere decir que no es un fantasma? Es... El hombre lo interrumpió. Es hambre. Viste el rostro de la tragedia para que nos detengamos, para que abramos la puerta. Pero nunca es solo un espíritu. Es una colección, atada a este lugar. Y una vez que te ve, no te suelta. Las palabras cayeron pesadas, replanteando todo lo que Ernesto había oído en susurros, en advertencias de otros conductores. No se trataba de una mujer de blanco, no de verdad. Se trataba de Ballet Drive misma, una carretera convertida en cementerio, con raíces y ramas sobre las vidas que se cobró. La dama de blanco no era un solo fantasma, sino la encarnación de las tragedias infinitas de la calle. Un parásito que se alimenta de cualquiera que tenga la mala suerte de verla. A Ernesto se le puso la piel de gallina. Se le apretó el pecho. ¿Por qué yo, entonces? No me detuve. Yo no... La vio, dijo el pasajero sin emoción. Con eso basta. La mayoría no lo logra. Se estrellan. Pierden la cordura. Desaparecen antes del amanecer. Usted sigue aquí. Sigue conduciendo. Eso significa que lo ha elegido. La palabra elegido heló a Ernesto más que cualquier cosa esa noche. Elegido. Sonaba a maldición. Quiso negarlo, discutir, pero en el fondo sabía que era verdad. El silencio de la calle, la forma en que el tiempo se alargaba, la sensación de ojos en cada sombra. Todo era demasiado para ser coincidencia. El pasajero se inclinó hacia adelante.
el rostro por fin iluminado por el resplandor de una farola. Por primera vez, Ernesto lo vio con claridad, las líneas profundas en su cara, la mirada acosada. No era un pasajero cualquiera, ese hombre ya había estado allí, sabía demasiado. ¿Ha oído las reglas, verdad?, preguntó el pasajero en voz baja. Nunca se detenga si alguien le hace señas, nunca mire demasiado el espejo, nunca rece cuando ella está cerca. Ernesto asintió con torpeza. Eran las mismas advertencias susurradas en la terminal, las mismas reglas que se había burlado por años. No son supersticiones, continuó el hombre, son pactos. Esta carretera es vieja, más que la ciudad, más que las historias. Las raíces de los árboles beben algo más que agua. Cada vida perdida aquí, cada miedo, todo la alimenta. Y las reglas son la única forma de pasar sin entregarse por completo. A Ernesto se le revolvió el estómago. Toda su incredulidad, todas sus risas ante los cuentos habían sido arrogancia. No era un rumor de borrachos, no era un mito callejero, era real, y lo estaba viviendo. ¿Por qué me lo cuenta?, preguntó Chico, su voz pequeña. Los ojos del hombre se encontraron con los suyos en el espejo, fríos y firmes. Porque debes saber lo que lleva. Una vez que la ves, una vez que te marca, viaja contigo. Quizá días, quizá años. A veces, con suerte, se desvanece, pero la mayoría de las veces espera. El coche pasó sobre un bache, sacudiéndolos. Ernesto se aferró con fuerza, el estómago encogido. ¿Espera qué? Los labios del pasajero se apretaron. El momento más débil. La noche en que esté demasiado cansado para resistir. Entonces toma el asiento a su lado. Entonces vuelve a susurrar, llévame a casa. Las palabras se le clavaron como hielo. Llévame a casa. Ya la había oído. El mundo entero se le inclinó. No era solo un embrujo, era una posesión latente. Una maldición que lo seguiría mucho después de esa noche. Cada carrera, cada turno, cada mirada al espejo podría ser el momento en que ella eligiera regresar. La carretera adelante pareció aclararse, el denso dosel de ramas afinándose apenas. A Ernesto le ardieron los ojos, parte alivio, parte desesperación. Si salía, no sería libertad, solo un aplazamiento. A su lado, el pasajero se reclinó en las sombras, su voz baja. Nunca verá la ciudad igual. Nunca conducirá sin preguntarse si va con usted. Esa es la verdad de Ballet Drive. Nadie la deja atrás de verdad. Y con esas palabras, Ernesto comprendió que la noche lo había cambiado para siempre. Ya no era solo un conductor, era un testigo, marcado por algo más viejo que el miedo, atado a un fantasma que nunca fue solo un fantasma. La dama de blanco era real. Y ahora era su carga. Ernesto ya podía verla, el final de la calle. Tras lo que pareció una eternidad atrapado bajo el dosel sofocante de los valetes, la oscuridad comenzó, por fin, a aclararse. Farolas aparecieron a lo lejos, su tenue resplandor como balizas llamándolo de vuelta al mundo de los vivos. El pecho le dolía de alivio, pero apretó más el volante. El pasajero se enderezó por primera vez en minutos, como si percibiera lo mismo. No reduzca, murmuró. Ernesto presionó más el acelerador, el motor gruñendo al impulsarse. Las ramas se abrieron, se vieron las estrellas, el aire nocturno menos pesado. Ernesto soltó una risa temblorosa, casi un sollozo. Iba a salir, iba a vivir. Y entonces, desde el asiento trasero, un susurro. Llévame a casa. Cada músculo en el cuerpo de Ernesto se tensó. Los ojos volaron al retrovisor, el pavor subiéndole por la garganta. El asiento detrás estaba vacío, solo quedaba el pasajero silencioso, el rostro inescrutable en sombras. Pero la voz era inconfundible. La de ella. El hedor de flores podridas estalló otra vez, inundando el taxi. Ernesto arcó. La visión se le nubló mientras dedos fríos parecían rozarle la nuca. Aplastó el pie contra el pedal, desesperado por escapar, por dejarla atrás. El coche salió de Ballet Drive como una bala, los faros derramándose en las calles más anchas de Quezon City. Los sonidos de la noche volvieron. Tráfico distante, perros ladrando, el zumbido de la electricidad. La ciudad estaba viva de nuevo, vibrante, casi burlona en su normalidad. Ernesto se detuvo bruscamente, el pecho jadeando, el cuerpo entero temblando. Se volvió hacia el pasajero, la voz quebrada. «Sigue aquí, ¿verdad?». El hombre abrió la puerta sin mirar atrás. Bajó a la acera, deteniéndose solo para soltar una última línea. «Mire su asiento trasero mañana. Si está vacío, está a salvo, por ahora». Y se fue, perdiéndose en las sombras de la calle, dejando a Ernesto solo en el taxi. El conductor quedó petrificado, mirando el asiento vacío en el espejo, temiendo incluso parpadear.
El aire seguía pesado con ese olor dulzón. El corazón le retumbaba mientras las mismas palabras le resonaban una y otra vez. Llévame a casa. Cuando Ernesto por fin arrancó, la ciudad se sentía distinta, cada sombra demasiado profunda, cada esquina demasiado silenciosa, cada carrera desde entonces cargando el peso de una pregunta que nunca podría responder. ¿Conducía solo? ¿O ella seguía con él, esperando en la oscuridad? La dama de blanco de Ballet Drive es un fantasma atado por la tragedia, un espíritu inquieto que atormenta a quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Pero no todo relato de los muertos nace de una venganza sin rumbo. Al otro lado del mar, en Corea, otra historia ha perdurado por siglos, donde un espíritu se negó a ser silenciado, ni por el miedo, ni por la muerte. Ella fue Arang de Miryang, la hija de un magistrado cuyo destino fue torcido por la crueldad y la violencia, pero cuyo espíritu convirtió esa injusticia en su arma. Donde la dama de blanco deja conductores temblando, Arang se aparecía ante hombres de poder, obligándolos a enfrentar lo enterrado. Un fantasma atormentaba la noche, el otro exigía la verdad, y juntos, sus relatos nos recuerdan que los muertos nunca guardan silencio del todo. La historia de Arang no comienza en bosques sombríos ni en caminos solitarios, sino en el corazón de Miryang, una ciudad que en los días de la dinastía Joseon cargaba el peso de la política, el deber y el honor. Era un lugar donde los magistrados gobernaban con autoridad, sus decisiones moldeando la vida del pueblo. En la residencia del magistrado, tras puertas talladas y biombos de papel iluminados por velas, vivía su hija, Arang. Era conocida por su gracia, su ingenio y la fuerza serena que la hacía sobresalir entre las mujeres de su tiempo. Pero esas mismas cualidades atrajeron miradas indeseadas, miradas que no llevaban admiración, sino hambre. La vida de Arang estaba destinada al orden, atada a la reputación de su padre, su futuro ligado a alianzas y respetabilidad. Sin embargo, en las sombras de las casas nobles de Miryang, fermentaba la corrupción. Entre quienes ostentaban poder había un hombre que la deseó, un hombre cuyo rango le daba confianza para tomar lo que no era suyo. Arang se resistió, su voz afilada, su desafío intacto, pero al hacerlo selló su destino. Su rabia se volvió crueldad y, en la noche, bajo el silencio de las montañas, le arrebataron la vida. Su cuerpo fue descartado, oculto como si nunca hubiera existido, su nombre silenciado por el miedo y la conveniencia. Para el magistrado la vergüenza fue insoportable. Corrieron rumores, susurros de deshonra que se propagaron como fuego. Los oficiales, ansiosos por protegerse, apartaron la mirada. Nadie investigó, nadie exigió respuestas. La justicia quedó sofocada bajo el peso del silencio. Y así, la muerte de Arang se convirtió en otro secreto innombrado en una época en que las voces de las mujeres rara vez sobrevivían. Pero Arang no se fue. Decían que su espíritu se levantó con el mismo hanbok blanco en el que la habían enterrado, su rostro pálido no pintado de dolor, sino de furia. A la luz de la luna aparecía en la residencia del magistrado, sus pasos inaudibles, su presencia indiscutible, sus ojos ardían de acusación, sus labios se abrían en susurros imposibles de ignorar, y cuando su padre, roto y consumido por la vergüenza, abandonó su cargo, ella lo siguió con la mirada, recordándole que marcharse no borraba lo hecho. Llegó entonces un nuevo magistrado, otro hombre nombrado para cubrir la vacante, llegando con pompa y deber, creyendo que su vida quedaría marcada por logros políticos. Sin embargo, en su primera noche, cuando Miryang se durmió, ella volvió a aparecer. Arang, de pie en el patio, su hanbok ondeando como movido por un viento invisible, su rostro pálido brillando contra la oscuridad. No gritó, no aulló como los fantasmas de otros relatos. Habló. Su voz, baja y autoritaria, le dijo lo que había sucedido, exigiendo justicia por su vida robada. Y como el anterior, el magistrado huyó. Aterrorizado abandonó su puesto, dejando a Miryang sin liderazgo, maldita por la presencia de un fantasma que se negaba a ser ignorado. Uno tras otro, nuevos magistrados llegaron, y uno tras otro se marcharon, su resolución derrumbada bajo el peso de su mirada. Ninguno se atrevió a escuchar, ninguno a enfrentar su verdad. El pueblo susurraba en mercados y tabernas. Algunos la compadecían, una mujer tan agraviada en vida que no hallaba reposo en muerte. Otros la temían, creyéndola un mal augurio, un alma inquieta destinada a traer ruina al hombre insensato que se le pusiera delante. Erigieron el pabellón Arangak como recuerdo y advertencia, un lugar donde dejar ofrendas con la esperanza de apaciguar su espíritu, y aún así,
Su presencia persistía, una figura pálida vagando bajo la luna, esperando. La historia de Arang no es de un embrujo al azar, sino de propósito. Su objetivo no era asustar sin causa, sino ser escuchada. Su espíritu no perseguía a campesinos ni a niños, ni vagaba sin rumbo por el campo. Se aparecía solo ante quienes detentaban poder, los magistrados jurados a la justicia, obligándolos a enfrentar el crimen que todos los demás habían enterrado. Cada aparición, cada huida aterrada, grababa su historia más hondo en la memoria de la ciudad. Así quedó dispuesto el escenario en Miryang, bajo el peso de las montañas y junto al río Nakdong, donde los oficiales temblaban y el pueblo susurraba. Una joven, asesinada en silencio, había regresado no como víctima indefensa, sino como fuerza de justicia. No descansaría hasta que reconocieran su historia, hasta que nombraran a su asesino, hasta que su alma quedara libre. Pero la pregunta persistía, susurrada con temor cada vez que llegaba un nuevo magistrado. ¿Huiría como los demás? ¿O se plantaría y, por fin, escucharía al fantasma que exigía ser oído? El nuevo magistrado de Miryang llegó con el orgulloso aplomo de quien se cree por encima de la superstición. Se llamaba Yi Sang-sa y se movía con la rígida confianza de quien confía en la lógica, la ley y su autoridad. Cuando los ancianos de la ciudad le advirtieron sobre el destino de sus predecesores, desechó sus temores. Los cuentos de fantasmas, pensaba, eran para niños y crédulos. Había sido nombrado para gobernar Miryang, administrar justicia y servir al pueblo, no para temblar ante susurros. En su primer día recorrió los terrenos de la residencia con paso medido. El patio era amplio y quieto, el aire pesado con calor de verano. Los sirvientes se movían en silencio, las miradas bajas, las voces apagadas. Cuando Yi preguntó por qué tanta timidez, nadie respondió de forma directa. Solo miraban hacia el extremo de la residencia, donde las sombras de las montañas se alargaban con el sol cayendo. Un criado murmuró una frase apenas audible. Ella viene de noche. Yi frunció el ceño, pero no dijo nada. Los despachó a todos, ansioso por demostrar que no se dejaba llevar por rumores. Se instaló en sus aposentos, revisando rollos de leyes e impuestos a la luz de una lámpara. Pero, al caer la tarde, notó detalles extraños. Los sirvientes evitaban el patio cuando el sol se ocultaba. Los guardias, usualmente apostados en las puertas, se habían retirado adentro. La residencia se volvió demasiado silenciosa. Los ruidos de la noche, grillos, hojas, conversaciones lejanas, desaparecieron en un silencio que oprimía las paredes. Yi siguió trabajando, pero el silencio le mordía. Dejó el pincel y salió al patio. La luna colgaba alta, derramando luz pálida sobre las baldosas. El aire se había enfriado, llevando el tenue aroma del incienso de la ciudad. Se dijo que no había nada que temer, pero, al volverse, vio a los sirvientes observándolo tras puertas entreabiertas, rostros pálidos, manos juntas como en oración. ¿Qué miran?, demandó, la voz resonando. Un sirviente bajó la cabeza. Perdón, mi señor. Solo rezamos para que se mantenga fuerte esta noche. Yi bufó, aunque un cosquilleo le recorrió la nuca. ¿Fuerte ante qué? Abrió la boca para exigir explicación, pero la temperatura del patio cambió. El aire cálido del verano pareció drenarse, reemplazado por un frío afilado que se le metió en la piel. Su aliento se curvó en la luz de la luna. Por el rabillo del ojo un destello de blanco. Yi giró bruscamente. Allí, al fondo del patio, bajo un sauce, estaba una figura. Una mujer, inmóvil. Su hanbok pálido como la nieve, la tela agitándose sin viento, su rostro fantasmagórico, medio en sombras, pero los ojos brillaban débilmente, fijos en él. El corazón le tropezó, pero se obligó a erguirse. ¿Quién eres?, llamó, la voz firme aunque las manos temblaran. La mujer no respondió. Empezó a avanzar, cada paso silencioso, deslizándose más que caminando. Los sirvientes gimieron detrás. Uno cerró de golpe la puerta como para protegerse. Yi permaneció clavado, el aire espeso de miedo. La figura se detuvo a pocos pasos, la cabeza levemente ladeada. Entonces habló. Su voz era baja, hueca, como llevada por un viento de otro mundo. ¿Sabes mi nombre? Yi tragó, la boca seca, negó con la cabeza. Soy Arang, dijo el espíritu, la furia en el tono. Hija del magistrado antes que tú. Silenciaron mi muerte, enterraron mi cuerpo, ignoraron mis gritos. He esperado justicia. Sus palabras cortaron la noche como una hoja, pesadas de acusación. Yi sintió apretarse la garganta. Este era el fantasma del que le habían advertido. Esta era la razón de que todos antes que él hubieran huido. Por un momento,
consideró hacer lo mismo. Podía irse esa noche, empacar y desaparecer antes del amanecer, como tantos otros. El miedo le gritaba que corriera, que escapara antes de que su furia lo consumiera. Pero se obligó a quedarse, el orgullo luchando contra el terror. La mirada de Arang lo taladró, sin parpadear. ¿Huirás como los otros? ¿O me escucharás? Ji no pudo responder. La voz lo abandonó, y el silencio se estiró, frío y asfixiante. El roce de su hanbok sonó demasiado fuerte en la quietud, y las sombras del patio parecieron alargarse hacia él. La primera noche en Miryang no debía ser así, y sin embargo, Ji Sang-sa entendió que estaba al borde de algo mayor que él. Un embrujo, sí, pero también una exigencia, un fantasma cuya furia no buscaba asustar sin motivo, sino acusar, obligarlo a decidir si mirar hacia otro lado como los demás o enfrentar la verdad enterrada. Y aunque el corazón le retumbaba, no pudo sacudirse la sensación de que su historia apenas empezaba a desplegarse. Ji no durmió esa noche. Mucho después de que la figura de Arang se deshiciera en sombras, el frío de su presencia se le pegó. Se sentó en sus aposentos con la lámpara baja, mirando las paredes como si su rostro pálido fuera a sangrar a través del papel. Los sirvientes se movían nerviosos, susurrando, su miedo agudizando el silencio. Cuando al fin amaneció, la mañana se sintió frágil, como un escudo débil contra los horrores, pero Ji se negó a abandonar, su orgullo no se lo permitió. A la mañana los oficiales de Miryang se reunieron ante él, los rostros tensos, los cuerpos rígidos de inquietud. Habían visto a magistrados llegar y marcharse, cada uno huyendo tras enfrentar al espíritu. Esperaban lo mismo. «¿La vio, verdad?», preguntó por fin un anciano, voz baja. Ji estudió las manos temblorosas del hombre. «Vi algo», admitió. «Una mujer que dijo ser Arang». Al oír el nombre, la sala pareció enfriarse. Varios se removieron incómodos. Uno murmuró: «Se lo advertimos». Otro negó: «Mejor irse mientras pueda. Nada bueno sale de escuchar a los muertos». Allí se le endureció la mandíbula. «Se llaman hombres de ley y apartan la vista. Si fue agraviada, nuestro deber es descubrir la verdad». Se miraron incómodos, pero nadie ofreció apoyo. Ji comprendió que no solo enfrentaba a un fantasma, sino a la cobardía de los vivos. El verdadero peso de la corrupción de Miryang le cayó encima. Esa noche se preparó. Encendió lámparas, apostó guardias en el patio y esperó, pero al salir la luna, los guardias desfallecieron, uno a uno. Su valor se desmoronó. A medianoche, el patio estaba vacío salvo por él. El miedo los había dispersado, dejando allí solo de nuevo. Y ella volvió. Arang apareció al borde del patio, su hanbok blanco brillando tenuemente, el cabello negro como tinta derramándose sobre los hombros. Esta vez estaba más cerca. Allí se le erizó la piel cuando ella alzó el rostro pálido. Su voz sonó otra vez, baja y afilada, con un peso que parecía emanar de las piedras mismas. «Me silenciaron», susurró. «Enterraron mis huesos bajo los árboles. ¿Me silenciarás tú también?». Ji tragó, forzando la voz. «Dime quién te hizo esto». Los ojos de Arang ardían. «Era un hombre de poder. Me resistí. Me derribó. Me escondió donde nadie me viera». Y los oficiales apartaron la mirada. Las palabras lo helaron. La mente de Ji corrió. Un hombre de poder. El círculo se estrechaba, pero también lo ponía en peligro. Quien mató a Arang quizá aún tenía influencia en Miryang. A la mañana, Ji presionó a sus oficiales. Preguntó por hombres de rango que hubieran tratado con Arang, pero evitaron su mirada, dando evasivas. Por fin, un sirviente mayor quebró el silencio, la voz temblorosa pero clara. «Dicen que fue un noble», susurró, «cercano a la corte. Muchos le temían. Dicen que persiguió a la hija del magistrado, pero nadie se atrevió a intervenir. Tras su desaparición, se fue de Miryang. Nadie volvió a hablar». Allí se le apretó el pecho. Las piezas encajaban. Arang no había sido destruida por azar. Fue un objetivo, su muerte blindada por miedo y corrupción. Los mismos hombres jurados a proteger la justicia la enterraron. Esa noche, Arang volvió. Se plantó en el patio como antes, pero su rostro estaba distinto, menos poseído por la rabia, más velado por la tristeza. «¿Me encontraste?», susurró. Ji inclinó la cabeza. «Sí, y no me detendré aquí. Él enfrentará juicio. Tienes mi palabra». Sus ojos pálidos se suavizaron, aunque la furia no la abandonó. «Ten cuidado, no es como los otros. El poder aún lo protege. Si fallas, te unirás a mí en las sombras». Ji sostuvo su mirada, y por primera vez no se estremeció. «Que así sea.
Mejor caer intentándolo que huir como un cobarde. El aire cambió. El frío que solía acompañarla se alivió, reemplazado por algo parecido a una paz frágil. Se desvaneció en la noche sin otra palabra, dejando allí a la luz de la luna. La revelación lo cambió todo. Arang no era un espíritu errante sin propósito, era una víctima que peleó desde la muerte, exigiendo verdad cuando los vivos eligieron silencio. Y ahora allí entendía su deber. No se trataba solo de gobernar Miryang. Se trataba de enfrentarse a la corrupción que permitió enterrar su muerte. Los otros magistrados habían huido porque la temían. Yi sabía que ella no era el enemigo. El verdadero enemigo era el hombre que le arrebató la vida, y el sistema que lo protegió. Y hasta que la justicia llegara, su alma no descansaría. La pregunta ya no era si la historia de Arang era real. No tenía dudas. La pregunta era si tendría fuerzas para terminar lo que ella inició. El hallazgo del cuerpo de Arang debería haber traído cierre. El pueblo susurraba que quizás su alma descansaría, que la figura pálida que vagaba por las noches se desvanecería con la verdad al descubierto. Pero Yi lo sabía. La evidencia era solo el principio. La justicia exigía más que huesos en la tierra. Durante días exigió a sus oficiales el nombre del noble, pero el silencio lo recibió en cada esquina. El miedo le sellaba los labios más que su lealtad a la ley. Por la noche, cuando la ciudad dormía, Arang regresaba, su rostro pálido y demacrado, su voz más fina, pero su demanda igual de filosa. No te detengas, encuéntralo. Yi prometió que lo haría, pero a cada paso, el aire en Miryang se volvía más pesado, como si fuerzas invisibles lo empujaran hacia atrás. Los sirvientes murmuraban que estaba marcado, los guardias susurraban que no duraría. Y entonces, en vísperas de su partida para perseguir al noble acusado, le llegó una advertencia. Se la trajo un anciano tembloroso, sin mirarlo a los ojos. Si lo buscas, morirás antes de pronunciar la verdad. Los últimos huyeron por miedo a ella, pero quien la mató aún está protegido. No vivirás para acusarlo. Yi desechó la amenaza, pero las palabras se le clavaron. Esa noche, Arang apareció una vez más. Se quedó al borde del patio, su hanbok ondulando como si un viento invisible lo moviera. Su rostro estaba más suave, menos torcido por la rabia. Por primera vez, casi parecía en paz, y sin embargo, sus últimas palabras lo helaron más que todas las noches anteriores. Lo intentarás, pero si yo descanso, o si te unes a mí, eso no te corresponde decidir. Y se desvaneció. A la mañana siguiente, Yi partió con sus guardias, decidido a llevar al noble ante la justicia. Las calles observaron en silencio, sin saber si sentir esperanza o temor. Algunos juraron ver una figura pálida en la orilla del río al partir, mirándolo con ojos vacíos. Otros susurraron que el viento llevaba su voz, instándolo a seguir. Pero lo que fue de Yi ese día, nadie puede decirlo con certeza. Los registros hablan de que el asesino de Arang finalmente fue juzgado, sus crímenes expuestos. Sin embargo, otros murmuran que Yi nunca volvió igual, que sus ojos llevaban una sombra, como si parte de él se hubiera quedado con ella. Y en Miryang, bajo las montañas, aún dicen que en noches quietas, cerca del pabellón Arangak, una figura pálida permanece, mirando, esperando, recordando a todos que la justicia puede llegar tarde, pero no olvida. Espero que hayan disfrutado estas historias. Si les gustaron y quieren escuchar más, pueden suscribirse y activar las notificaciones. Subo contenido casi todos los días. Les deseo lo mejor.